Bien, entonces vamos a continuar con el tema del interés simple. En el video anterior yo les mostraba cómo es la fórmula general del interés simple. Ahora bien, hay unos puntos que nosotros tenemos que tener claros al momento de calcular el interés simple. Cuando yo calculo el interés simple, yo debo fijarme que la tasa de interés, en este caso, la tasa de interés y el tiempo deben tener las mismas unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si a mí me están diciendo, a ver, voy a poner aquí los ejemplos. Ejemplos. Si a mí me están diciendo que yo tengo una tasa, digamos, veamos. Si yo tengo, por ejemplo, una tasa anual, si tengo una tasa de interés anual, estamos hablando aquí de la I minúscula. Si en el ejercicio, en el problema, en lo que yo tengo que calcular, en la vida real, si a mí me dicen que la tasa es anual y el tiempo son 5 años. Entonces, acuérdense que tiempo o plazo, estamos hablando de la T. Esas son las dos variables que están entrando en juego aquí. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? La tasa, en este caso de interés, me habla de que es anual. Y el tiempo me dice que es en años. Entonces, justamente a eso me refería con esta nota que les coloqué al principio. La tasa de interés debe tener la misma unidad de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de tiempo? Si se preguntan, unidades de tiempo. Pues nosotros, empezando desde las más grandes hasta las más pequeñas, no quiero decir que sea la más grande, pero desde las más grandes, algunas de ellas, entonces tenemos el año, los meses, los días. Existen otras unidades de tiempo, por ejemplo, los días, las horas, los minutos, los segundos. Incluso existen otras unidades de tiempo, por ejemplo, los siglos, los centenarios, los milenios. Pero no lo vamos a ver ahorita porque a mí las únicas unidades de tiempo que vamos a estar usando más ahorita son años, meses y días. Entonces, a eso nos vamos a referir ahorita y en eso nos vamos a concentrar, unidades de tiempo. Año, meses, días. Entonces, aquí me voy a fijar en eso. Si la tasa de interés me dice que es anual, pues la unidad de tiempo debe estar en años. Ahora, si me dice que la tasa es anual y el tiempo, veamos aquí, si la tasa en este caso es anual y el tiempo son 5 años, entonces quiere decir que t va a ser igual a 5. Lo vamos a ver en 5 años, no voy a hacer ningún cambio. Ahora, vamos a ver si la tasa es anual. Si la tasa, ahí lo pongo entre paréntesis, indicando la variable que significa. Si la tasa es anual y el tiempo son 7 meses, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a colocar aquí que tiempo va a ser igual a 7 entre 12. ¿Por qué entre 12? Me van a decir ustedes. Pues vamos a hacer una especie de conversión. Si yo hago una conversión y a mí me dicen que yo quiero convertir 7 meses a años, ¿qué haría? Entonces, una fórmula de convertirlo, una forma de convertirlo es haciendo lo siguiente. Eso lo vimos creo que en el primer año de bachillerato, cuando se les enseñaba a hacer conversiones. Entonces nosotros colocamos aquí nuestra base o nuestro punto a convertir. En este caso serían 7 meses. Y aquí yo lo que voy a colocar es una multiplicación y a la vez una división. ¿Por qué? Yo voy a acordarme a qué es equivalente un año. Recuerden que yo quiero llegar a años. Aquí dice de 7 meses a años. Entonces voy a recordar que un año equivale a 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí?
Estoy recordando, es una especie de repaso nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo voy a multiplicar el 7 por el 1, me queda en 7, y divido entre 12. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? Me va a quedar, si yo multiplico 7 por 1, me queda igual a 7. Y lo divido entre 12. Y eso me va a quedar entonces en años. Ustedes me van a decir, pero ¿y por qué no lo dividió? Pues preferiblemente lo vamos a dejar así como fracción. Entonces por eso aquí lo dejamos planteado como 7 entre 12, para que nos dé una cantidad más exacta. Ahora, esto me queda en años. Vamos a analizar esto. Me queda en años. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, el primer dato que yo tengo es tasa de interés anual, pero el tiempo está en meses, entonces no concuerda. Si uno está en años y el otro está en meses, no concuerda. Lo vamos a dejar en la misma medida, que en este caso serían la unidad de tiempo de la tasa. Entonces en eso me voy a fijar yo, en la tasa. ¿Qué es lo que dice la tasa? Si la tasa dice que es anual, pues lo vamos a dejar en años. Si la tasa dice que es mensual, como en este caso que les voy a poner aquí, si la tasa es mensual, vamos a ver, si la tasa es mensual, por ejemplo en los datos, ahí estoy hablando únicamente de los datos ahorita. Si la tasa es mensual y el tiempo son 2 años, miren ahí, no concuerdan, porque la tasa es mensual, pero el tiempo que me dan son 2 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esos 2 años ¿a qué? A meses, porque la tasa de interés me dice que es mensual. Entonces voy a hacer aquí una conversión y voy a decir que 2 años los multiplico haciendo uso de lo mismo, miren, aquí, por, y coloco una división. Entonces, aquí coloco el equivalente, hago la conversión. Entonces, ¿a qué es equivalente? Miren, en la parte de abajo, si aquí arriba tengo años, en la parte de abajo debo colocar años. Entonces voy a colocar aquí un año. ¿Por qué lo hago así? Ustedes me van a decir, ¿por qué se hace así? Porque al momento de tener esto aquí, yo puedo realizar una cancelación. Miren aquí, el de arriba yo lo puedo tachar con el de abajo. Entonces aquí, ¿qué unidad me queda? Si yo cancelé los meses con los meses, únicamente me quedan los años. Ahora, si yo cancelo aquí años con años, entonces aquí arriba me van a quedar los meses. Y aquí es donde entra la conversión. Porque aquí yo voy a tener que un año equivale a 12 meses. Entonces, si yo multiplico 2 por 12, me va a quedar entonces que esto va a ser igual a 24 meses. Voy a reducirlo aquí porque creo que me tapa la calculadora. Entonces voy a dejarlo aquí en 24 meses. Quiere decir que si yo tengo aquí esto, mi t o mi plazo va a ser igual a 24. Y eso es lo que vamos a usar en la fórmula. Ahora, eso es para que vean que si yo tengo tasa de interés anual, debo pasar el tiempo a años. Si la tengo en meses, pues igual la paso a años. Siempre fijándome en la tasa de interés. La tasa de interés me da la pauta a mí para saber si yo debo convertirlo en años, meses o días o lo que sea. Por ejemplo, si la tasa fuera trimestral, otro ejemplo, vamos a ver aquí. Si la tasa es trimestral, y el tiempo es de 3 años, entonces vamos a convertir los años a trimestres. Entonces, para convertir esos años a trimestres, voy a colocar aquí, ¿ve? 3 años. 3 años. Ya no voy a hacer tanto la explicación de por qué lo coloco así, porque ya he mostrado el por qué se van colocando así. Entonces, primero, vamos a agrupar que esos años los voy a pasar a meses. Entonces vamos a decir aquí que 12 meses
hacen un año. Un año. Pero vamos a recordar una cosa. A ver, antes de hacer esa multiplicación, vamos a analizar algo. En un año hay 12 meses. ¿Estamos claros con eso? Pero, ¿qué sucede? Si estoy hablando de trimestres, trimestre equivale a 3 meses. Entonces, ¿cuántos trimestres podríamos calcular nosotros en un año? Entonces, si nosotros tenemos esto, yo podría decir, bueno, tengo 12 entre 3 meses, o sea, yo haría grupitos de 3 meses. O sea, de forma directa ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, enero, yo tengo febrero, tengo marzo. Ahí ya tengo mi primer trimestre. Es una unión de 3 meses. Luego tengo abril, luego tengo mayo y luego tengo junio. Ese sería otro trimestre. Eso se los hago por si no entienden un poquito el concepto de los trimestres. Luego tengo julio, tengo agosto, tengo septiembre. Ahí tendría otro trimestre. Luego tendría octubre, noviembre y tendría diciembre. Ahora, ¿por qué les hago esto? Si se fijan, dice que la tasa es trimestral. Entonces yo voy a convertir esos años a trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Esto es un año, ¿no? Todo eso es un año. Entonces, ¿cuántos trimestres hay? Hay uno, hay dos, hay tres y hay cuatro. Lo pudimos haber hecho de forma directa, como les dije. Teníamos 12 meses, lo dividimos entre 3 y nos va a quedar 12 entre 3 igual a 4. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si se acuerdan, nosotros hemos estado haciendo conversiones a meses, de meses a años, pero en este caso yo no ocupo meses, ocupo trimestres. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? No voy a hacer la conversión así, sino que la voy a dividir en este caso, que son un año. 3 años equivalen a 12 meses. Y justamente aquí voy a agregar otro punto. Miren aquí. Me va a quedar aquí que 3 años equivalen a 12 meses. Pero que justamente esos meses los voy a pasar a trimestres. Entonces aquí me podría quedar también de la siguiente forma. Miren aquí, ¿qué voy a colocar? Un trimestre, aquí arriba, un trimestre equivale a 3 meses. Ahora, fíjense en la forma en la que yo estoy colocando la conversión. ¿Por qué lo hice así? Miren, voy a tachar ahorita. Años está en esta parte de arriba y años la tengo en esta parte de abajo. Entonces yo puedo tachar años con años. Miren, cancelé años. Ahora, meses y meses. Me fijo de que uno esté arriba y otro esté por debajo de la línea de división. Entonces yo puedo tachar meses con meses. Ahora, ¿cuál es la única unidad que me queda? Me queda trimestres, que es lo que yo necesito. Entonces vamos a hacer la multiplicación. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 3 por 12 y voy a multiplicarlo por 1. Entonces multiplico todo lo que está arriba y todo lo que está abajo aparte. Entonces aquí me quedaría 3 por 12 por 1. Me va a quedar entonces, si multiplicamos 3 por 12 igual a 36. Entonces aquí me va a quedar 36 entre, si yo multiplico en la parte de abajo, me queda 1 por 3, que va a ser igual a 3. Entonces, ahí me quedarían 36 entre 3. Me quedaría igual a 12. Ups. Me quedaría igual a 12. Quiere decir que si volvemos otra vez a nuestro ejemplo aquí,
que si me dicen que si la tasa es trimestral y el tiempo son 3 años, y yo sé que en cada año hay, en este caso, 4 trimestres, entonces aquí nosotros multiplicaríamos los 4 por los 3 y nos quedaría el tiempo de 12. T igual a 12. Ese sería nuestro tiempo y nuestro plazo. Ahora, voy a aclarar también aquí que siempre nosotros vamos a convertir las unidades de tiempo a las unidades que la tasa de interés nos dice. Y vamos a ver también que nosotros aquí vamos a hablar de un año comercial. Yo eso sé que lo tienen bastante claro. Nosotros hablamos de un año comercial o el año financiero. El año comercial, vaya, vamos a hacer diferencia. Si nosotros hablamos de un año natural, se los hago de referencia. Si yo les pregunto en cualquier otro tipo de clase, si estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de física, estamos hablando de biología, qué sé yo, entonces hablamos del año. Y si alguien les pregunta cuántos días tiene un año, ustedes van a decir 365, y hay años que van a tener 366. Va a depender del tiempo de si es año bisiesto, si no es año bisiesto. Entonces normalmente nosotros dijimos que teníamos 365 días del año. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de la parte financiera, nosotros no vamos a hablar de esos 365 días del año, nosotros hablamos de los 360 días del año. ¿Por qué 360 días? Ustedes me van a decir, ¿y por qué eso? O sea que son 5 días que se desaparecen. Pues sí, en teoría sí se desaparecen, son 5 días que no se echan en cuenta en el cálculo financiero. ¿Por qué? Porque nosotros como referencia vamos a decir que un mes tiene 30 días. ¿Por qué digo que nosotros vamos a decir que un mes tiene 30 días? Porque si nosotros nos fijamos en el año calendario o en los calendarios normales, en el mes natural, nosotros vamos a ver que hay meses que tienen 30 días, hay otros meses que tienen 28, hay otros meses que van a tener 31 días. Pero como referencia nosotros siempre vamos a manejar que el mes, en la parte financiera, tiene 30 días. Porque así, cuando nosotros realizamos los cálculos, no es que los meses que tienen más días se van a cobrar más que los meses que tienen menos días. Entonces nosotros vamos a usar una regla estándar. Ahora, si se fijan y si nosotros multiplicamos los 30 días por 12, nos va a quedar 360. Perdón, aquí le coloqué años y no son 360 años, son 360 días. Entonces el año comercial tiene 360 días. El mes va a tener 30 días. Esas van a ser las reglas. Cuando nosotros vamos a calcular los años, pues vamos a hacer esa referencia. Y vamos a saber también, como ya les dije, de que un año tiene 12 meses. Eso no cambia. Tiene 12 meses. Entonces esas son algunas reglas que vamos a ir tomando en cuenta en la medida que hagamos los ejercicios.